A orillas de las montañas sagradas de Cusco, donde el viento guarda historias que ni el tiempo logra borrar, vivía una niña de ojos grandes y pies descalzos. Su nombre era Amaru, y llevaba en el corazón un sueño que la acompañaba desde siempre: bailar para sanar. Mientras otros niños jugaban o ayudaban en los cultivos, Amaru danzaba entre las piedras, dejando que sus pies se lastimaran mientras su alma se aligeraba. La música venía de flautas invisibles que solo ella oía, como si el propio espíritu de las montañas le susurrara los pasos. Pero en la aldea donde vivía, los sueños no valían nada, solo el maíz cosechado, los tejidos vendidos y el silencio bien respetado. Bailar es cosa de fiesta, decían. Y tú ni siquiera tienes zapatillas. Pero aquella noche, todo cambió. Era la fiesta de la cosecha. Los puestos rebosaban de chicha morada, tamales y frutas. Había música, sí, tocada con alegría, pero también con obligación. Y Amaru, como siempre, observaba desde lejos, con el corazón apretado, los pies heridos y el deseo vivo. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de cabellos blancos como la sal del desierto, con ojos color cielo nublado. No reía, no comía, solo observaba a Amaru bailar sola entre las sombras. «Bailas como quien escucha a los espíritus», dijo la anciana. «Bailo porque mi corazón no soporta quedarse quieto», respondió Amaru, sorprendida por la fuerza de su propia voz. «Entonces quizá ya estás lista». La señora extendió un paquete envuelto en un tejido andino, bordado con símbolos antiguos. Dentro había una sola zapatilla, hecha de lana colorida, suave como una nube, y con un brillo discreto que recordaba a las estrellas. «Úsala solo cuando sientas que tu alma ya no cabe en tu cuerpo». Y desapareció. Era mágica. Amaru lo sabía, pero tenía miedo. Escondió la zapatilla como si fuera un secreto de vida o muerte. Y en los días siguientes, la aldea fue tomada por una extraña enfermedad. Los animales se volvían lentos, los niños enfermaban, y la tierra se negaba a recibir la lluvia. Decían que era castigo, que los dioses estaban enfadados. Pero Amaru lo sentía. Era un llamado. La noche siguiente, con el viento susurrando en quechua, fue al centro del pueblo. Los ancianos la miraban en silencio. Amaru se quitó sus sandalias gastadas y se calzó la zapatilla mágica. Y entonces, bailó. Pero no era un baile común. Era como si la tierra vibrara con cada paso. Como si cada movimiento escribiera palabras invisibles en el suelo. Los ojos de la gente se abrieron con asombro. La enfermedad parecía retroceder con cada giro. La esperanza, dormida en los rincones de la aldea, despertaba al sonido del alma de Amaru en movimiento. Pero junto con el encanto, algo oscuro también despertó. Una sombra, invisible para todos, sintió el poder de la zapatilla y deseó poseerla. Amaru no lo sabía, pero en ese momento se había convertido en guardiana de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El suelo bajo sus pies temblaba, pero no por miedo, era como si la tierra estuviera viva, latiendo al mismo ritmo que su corazón. A cada paso que Amaru daba con la zapatilla mágica, una onda invisible de energía se extendía por la aldea. Y sin darse cuenta, bailó hasta el final de la plaza, donde la luz de la luna tocaba el suelo como un espejo. Y entonces, el mundo giró. Amaru cayó de rodillas, sin aliento. Cuando levantó el rostro, lo que vio le cortó la respiración. Ya no había casas, ni personas, ni noche. Frente a ella se extendía un campo dorado, infinito, donde los vientos cargaban cantos ancestrales y la luna brillaba más grande que nunca, como un ojo vigilante en el cielo. «¿Dónde estoy?», susurró, aferrándose al borde de su blusa. Una voz respondió, pero no con palabras. Era un sonido antiguo, profundo, que parecía salir desde el corazón de las montañas. Y entonces apareció él, un cóndor inmenso, con alas tan amplias como nubes y ojos más viejos que el tiempo. «Amaru», dijo la criatura con una voz que hacía temblar la tierra, bailar con el corazón puro abrió el portal. «Ahora pisas el mundo del medio. Allí donde habitan los espíritus guardianes de la tierra». Ella quiso hablar, pero la emoción la ahogaba. Eso no era un sueño. No era un juego. Era real. La zapatilla que llevas fue tejida hace siglos por manos sagradas. No es un regalo. Es una misión. «Yo no soy nadie», murmuró Amaru. «Solo quería bailar».
El cóndor se acercó, con gentileza. Y por eso fuiste elegida. Así comenzó la travesía. El cóndor llevó a Amaru por los cielos, sobre lagos brillantes, valles ocultos y ruinas antiguas. En cada lugar, ella veía sombras grises, espíritus de tristeza, dolor y desesperanza. Eran ecos del mundo real, dolores de quienes habían olvidado cómo escuchar a la tierra. Esas penas enferman al mundo. Y solo el arte con verdad puede sanar. Tu danza es un puente. Pero todo puente puede ser cruzado en ambos sentidos. Mientras Amaru aprendía con los espíritus de la montaña, algo oscuro se movía en el mundo real. El señor Wari, el hombre más rico de la región, había escuchado rumores sobre la zapatilla mágica. Para él, todo tenía un precio. Y si ese objeto podía curar o mover la tierra, debía ser suyo. Cueste lo que cueste. Niña tonta, no sabe el valor de lo que lleva, murmuraba Wari, con los ojos hambrientos de poder. De vuelta en el mundo del medio, Amaru sintió una presión en el pecho. Un dolor que no era suyo. Era como si algo quisiera jalarla de regreso, pero con violencia. Debes regresar, dijo el cóndor. Alguien desea lo que no le pertenece. Y tú debes proteger lo sagrado. Antes de partir, Amaru recibió 3 enseñanzas, grabadas profundamente en su corazón. Bailar es escuchar. El dolor no se vence con fuerza, sino con compasión. La zapatilla solo obedece al corazón sincero. Abrió los ojos. Estaba tendida en el suelo de la aldea, sin aliento, rodeada de personas. Algunas lloraban, otras rezaban. Solo habían pasado unos minutos, pero dentro de ella había vivido una eternidad. La zapatilla ahora estaba en silencio. Pero el mundo ya no era el mismo. El sol había nacido tímido aquel día, como si supiera que algo oscuro estaba por suceder. Amaru despertó con el cuerpo liviano, pero el pecho pesado. La zapatilla mágica seguía guardada bajo su lecho de paja, envuelta en el tejido bordado. Silenciosa, quieta, pero viva. Desde aquella noche del baile, la aldea había cambiado. Los niños volvieron a sonreír. Los cultivos empezaron a crecer de nuevo. Los animales estaban más fuertes. Y todos decían que Amaru era un milagro. Pero los milagros a veces despiertan envidia. Y así fue como él llegó. Wari, el hombre más rico de la región, apareció en la aldea con ropas lujosas, una sonrisa fácil en el rostro y regalos en las manos. Trajo telas finas, dulces de lima, medicinas y hasta monedas de oro para repartir entre los aldeanos. He venido a ayudar, decía, repartiendo sonrisas como quien lanza migas a las aves. Pero lo que él quería estaba bien guardado. ¿Dónde está la niña bailarina? Escuché que fue ella quien curó este lugar, preguntaba en un tono casi amable, casi educado. Los ojos atentos de Amaru lo observaban entre las rendijas de la casa. Y su corazón lo supo. No había luz en ese hombre. Solo ambición disfrazada de bondad. Esa noche, Amaru se calzó nuevamente la zapatilla. No para bailar, sino para buscar respuestas. ¿Por qué está aquí? Preguntó al viento, esperando que los espíritus respondieran. Y ellos respondieron. La sombra de Wari era antigua. En vidas pasadas, fue un guerrero que intentó robar tejidos sagrados de los templos. En otra, un comerciante que vendía promesas a cambio de almas. Ahora, había regresado, y su mirada estaba fija en la magia de la danza. A la mañana siguiente, Wari golpeó la puerta de la casa de Amaru. Vengo a proponerte algo, dijo, mostrando una caja de madera tallada en oro. Dentro había 2 zapatillas. Hermosas, nuevas, de seda roja, adornadas con pequeñas piedras brillantes. Son para ti. A cambio, quiero solo esa zapatilla vieja y sucia de la que hablan. Mira, no combina con una chica tan especial como tú. Amaru no respondió. Solo lo miró con ojos de piedra. No te equivoques, continuó él. El mundo se basa en intercambios. Das algo, y recibes algo mejor. La magia gratuita no existe. Nunca existió. Amaru cerró la puerta. Despacio, sin decir una palabra. Pero dentro de ella, algo ardía. ¿Rabia? No. Era intuición. La certeza de que aquel hombre no se detendría ahí. Esa noche, la aldea dormía. Pero Amaru, no. Se sentó frente al fuego, con la zapatilla mágica entre las manos.
Sus dedos rozaron los hilos sagrados, y una melodía suave invadió su mente. Una canción antigua. De lucha. De protección. Bailó. No para encantar. No para sanar. Bailó para despertar a los guardianes. Del fuego surgió nuevamente la imagen del cóndor. El ladrón golpea la puerta cuando el corazón está distraído, dijo él. Pero tú estás lista, pequeña bailarina. ¿Y si intenta robarla? Preguntó Amaru. La zapatilla solo obedece al corazón sincero. Si él la calza, no verá magia. Verá el reflejo de su propia alma. Y entonces, sucedió. A la mañana siguiente, Wari regresó, esta vez, sin sonrisas. Con 3 hombres armados. Forzaron la puerta. Registraron la casa. Y encontraron la zapatilla. Amaru intentó impedirlo, pero fue contenida. Tuviste tu oportunidad, dijo Wari. Ahora es mi turno. Se calzó la zapatilla frente a todos. Rió. Abrió los brazos, como si esperara volar. Pero sus pies no se movieron. De repente, su cuerpo empezó a temblar. Gotas de sudor bajaban por su rostro. Sus ojos se pusieron en blanco. Y todos alrededor escucharon un grito. Pero no un grito común. Era un grito de dolor profundo. Como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. ¿Qué? ¿Qué es esto? Gritaba, arrancándose la zapatilla como si quemara. La zapatilla cayó al suelo. Intacta. Silenciosa. Y en ese momento, todos entendieron. No era un objeto mágico. Era un espejo del alma. Wari huyó. Humillado. Aterrorizado. Y Amaru, de pie, miró a su aldea con lágrimas en los ojos. Ahora, si creen. Susurró. Desde el día en que Wari huyó del pueblo, cargando sus propios fantasmas, la gente empezó a mirar a Amaru con otros ojos. Ya no era la niña de los pies descalzos. Ahora era la guardiana de la zapatilla mágica. Pero con el respeto, vino el miedo. Lo sagrado asusta. Y lo que las personas no comprenden, suelen evitarlo. Los niños seguían sonriéndole, sí. Pero las madres los apartaban con disimulo. Los ancianos la respetaban, pero desde lejos. Y poco a poco, el silencio comenzó a rodearla como una niebla espesa. Incluso la danza empezó a doler. Amaru caminaba por los senderos de las montañas, intentando entender. Había sanado. Había protegido. Había honrado los aprendizajes. Pero aún así, se sentía sola. Se sentó frente a una roca alta y allí permaneció por horas. Observando el cielo. El viento. Escuchando el sonido de lo que nadie decía. Fue entonces cuando oyó una voz que no venía de afuera, sino de adentro. Aún bailas para los demás, y has olvidado bailar para ti. Era el cóndor. Me temen, susurró Amaru. ¿Por qué no ven? Están ciegos de rutina, de ego, de miedo. La magia no se hizo para demostrar nada. Se hizo para sentir. ¿Tú, sientes? Amaru bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre el tejido que envolvía la zapatilla. Siento. Pero también me duele. Entonces transforma el dolor en danza. Baila el silencio. Baila la verdad. Aunque nadie esté mirando. Y ella bailó. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, sola en la cima de una colina, Amaru sacó la zapatilla del paño bordado. No hizo poses. No buscó aplausos. Solo respiró profundo. Y permitió que su cuerpo dijera lo que las palabras no podían. Y en esa danza, cada movimiento fue un desahogo. Cada giro, un grito. Cada paso, una lágrima que nunca se atrevió a dejar caer. Y el mundo escuchó. Los árboles se estremecieron. Los animales salieron de sus cuevas. Y hasta el río desvió su curso por un instante, como si quisiera seguir su ritmo. El cielo se iluminó con estrellas fugaces. La tierra se calentó bajo sus pies. Y al final, cayó de rodillas. Pero no era una caída. Era una liberación. A la mañana siguiente, la aldea despertó diferente. Las flores brotaron fuera de temporada. El aire era más liviano. Y un grupo de mujeres, aquellas que antes la evitaban, tocó a su puerta. Te vi bailar, dijo una. No con los ojos, sino con el corazón. Nosotras también lo sentimos, dijo otra. Tu dolor, tu coraje, tu entrega. Una a una, entraron. No para pedir curaciones, sino para aprender. Así nació la danza del silencio.
Amaru empezó a enseñar. No pasos, sino sentimientos. La danza no era para el escenario. Era para el alma. Y por primera vez, lo entendió. La zapatilla era solo un canal. La verdadera magia era ella. Pero una duda seguía ardiendo en su pecho. ¿Y si la zapatilla volvía a caer en manos equivocadas? Esa noche, el cóndor apareció en sus sueños. Toda magia necesita protección. Pero a veces, proteger es dejar ir. ¿Quieres que me despida de ella?, preguntó Amaru. Quiero que decidas. Con el corazón. Amaru despertó con el corazón encendido. Subió hasta la colina donde había bailado la noche anterior. Sacó la zapatilla del paño, la sostuvo con firmeza, y lloró. Tú me enseñaste a escuchar. Me enseñaste a amar lo que soy. Pero ahora, tal vez ha llegado el momento de bailar contigo, por última vez. Y allí, con el pueblo observando desde la distancia, bailó. La danza más hermosa de todas. Al final, se arrodilló. Y enterró la zapatilla en la tierra sagrada. Donde las raíces de los apus, los espíritus de las montañas, la protegerían para siempre. Desde el día en que Amaru dejó la zapatilla mágica enterrada en la tierra de las montañas, algo distinto comenzó a suceder, no solo a su alrededor, sino dentro de ella. Con cada amanecer, sentía sus pies más ligeros, su cuerpo más firme, sus ojos más despiertos, como si la energía de la zapatilla se hubiera fundido con su alma y se hubiera quedado a vivir allí. Ya no necesitaba calzársela. Ella se había convertido en la propia danza. Y en aquella aldea silenciosa, brotó algo inesperado. En el lugar exacto donde la zapatilla fue enterrada, comenzó a crecer una pequeña planta. Pero no era una planta común. Sus hojas tenían el mismo tono de las fibras que revestían la zapatilla. Su tallo parecía latir con vida propia. Y la tierra alrededor olía a incienso. Los ancianos del pueblo se acercaron, asombrados. «Una planta danzante», susurró una señora. «Sagrada», confirmó el más anciano, con lágrimas en los ojos. La tierra aceptó el regalo, y ahora lo devuelve en sabiduría. Y el pueblo volvió a creer. Pero esta vez, no con miedo, sino con reverencia. La danza de Amaru había despertado algo ancestral. Los niños corrían por los senderos imitando sus movimientos. Las mujeres danzaban mientras cocinaban. Los hombres comenzaron a tocar tambores hechos a mano, como en las antiguas festividades. La aldea entera, antes tan callada, ahora respiraba ritmo. Pero lo más bello fue lo que nadie esperaba. Cada vez que alguien bailaba con verdad, nacía una nueva planta. Pequeña, discreta, con hojas en espiral. Era como si la danza plantara raíces invisibles que conectaban el cielo con la tierra. Amaru, ahora, era una líder. Pero no por estatus, ni por fuerza. Era guía porque bailaba con el corazón y escuchaba con el alma. Comenzó a viajar por aldeas vecinas, a contar su historia, a enseñar no con palabras, sino con movimiento. La danza no solo cura el cuerpo, cura lo que uno esconde, decía, frente a ojos que jamás habían llorado en público, pero que temblaban ante sus palabras. Las personas la abrazaban después de cada presentación. Le contaban sus traumas, sus dolores, sus silencios. Y ella, frente a ellos, decía: «Vamos a bailar. Aunque solo puedas mover los hombros. Aunque llores en medio del paso. Aunque te detengas al empezar. Porque cada gesto con verdad ya es una liberación». Pero no todos comprendían. En una aldea distante, un hombre preguntó: «¿Y si bailar no cambia nada?». Amaru lo miró con ternura. «¿Y si cambia a ti? ¿No es suficiente?». Aquel hombre guardó silencio. Luego lloró. Y bailó, por primera vez en 40 años. Así nació un movimiento. Las danzas del silencio comenzaron a extenderse por todo el valle sagrado. Jóvenes con discapacidad bailaban con los ojos cerrados. Mujeres mayores danzaban en círculo, con pañuelos y sonrisas. Hombres que nunca habían abrazado a otro hombre, se tocaban por los hombros, en pasos tímidos, pero llenos de vida. Y en cada lugar donde Amaru pasaba, dejaba un brote de la planta sagrada, nacida del lugar donde su zapatilla había descansado. No tardó mucho en que esas plantas tuvieran un nombre: raíces que danzan. Amaru sabía que el camino no había terminado. Todavía existían lugares donde reinaba el miedo, corazones donde habitaba el silencio.
Y personas que, como ella un día fue, aún esperaban una invitación para bailar con el mundo. Y por eso, aunque ya no tuviera zapatilla, aunque no hubiera escenario, ella seguía, un paso a la vez. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron como quien se cambia de ropa frente al espejo de la eternidad. Las montañas seguían firmes, pero los caminos que llevaban hasta ellas se llenaron de huellas, huellas de personas que venían de lejos, guiadas por una historia. La historia de una niña de pies descalzos, que sembraba danza dondequiera que iba. Amaru ya no era una niña, pero en sus ojos aún ardía la misma llama del día en que todo comenzó. Ahora caminaba más lento, sí, pero sus pasos todavía marcaban el ritmo de la tierra. Y por donde pasaba, dejaba flores, sonrisas, silencio. Un silencio bueno, de esos que escuchan. En la aldea donde nació, había ahora una pequeña escuela de danza, hecha de adobe y amor, donde los niños no aprendían a brillar, sino a sentir. ¿El nombre del lugar? Raíces que danzan. En las paredes colgaban retazos de tela con frases escritas por quienes, alguna vez, fueron tocados por su danza. Aprendí a respirar. Volví a soñar. Perdoné a mi padre. Bailar me salvó. Pero ese invierno, algo diferente sucedió. Amaru sintió un cansancio que no conocía. No era físico. Era como si el mundo le susurrara, es hora de detenerse. Se sentó frente al árbol que había nacido del lugar donde enterró la zapatilla, años atrás. Ese árbol ahora tenía flores amarillas que perfumaban el aire con un aroma que nadie podía describir. Ella tocó el tronco. Cerró los ojos. Sonrió. «Estoy lista», susurró. Aquella noche, pidió a los niños que bailaran por ella. No con perfección, con amor. Y ellos bailaron. Giraron. Rieron. Tropezaron. Pero bailaron como ella bailaba, con el corazón expuesto, como un pájaro que vuela sin miedo al suelo. A la mañana siguiente, el sol tardó en salir. Encontraron a Amaru sentada, recostada contra el árbol, con una sonrisa serena en el rostro. Las manos sobre el regazo. Y un pañuelo bordado cubriéndole los pies. Ella se fue, pero dejó todo. Y entonces, sucedió algo increíble. En el árbol, entre las ramas, nació una nueva zapatilla. Hecha de flor, luz y viento. Algunos dicen que fue solo una visión. Otros juran haberla visto brillar. Pero todos coinciden en una cosa. La danza de Amaru nunca se detuvo. Hoy, peregrinos visitan la aldea cada año. Bailan bajo el árbol. Tocan la tierra. Dejan allí pedacitos de sus propias penas, como semillas. Y todos sienten que en algún lugar, entre el cielo y la tierra, los pies de Amaru siguen danzando. Destellos fin y comienzo. Si esta historia tocó tu corazón como un tambor que late fuerte, dale like, compártela y sigue este canal. Porque historias así solo existen cuando alguien cree y se atreve a pasarlas adelante.